En el pueblo de Baides, Guadalajara, nace el 7 de mayo de 1912 Ángel María de Lera. Sus padres son María Cristina y Ángel Julio, que es médico rural, por lo que el futuro escritor ha de recorrer con su familia varias provincias. A los 12 años ingresa en el Seminario Menor de Vitoria, del que saldrá a los 16 tras una crisis de fe y tras la muerte de su padre en 1927, quedando la familia en situación muy delicada. A los 18 años, ya en la línea de la Concepción, inicia la carrera de Derecho en Granada. Ya había hecho alguna prueba literaria y siente el despertar de su conciencia política. Se afilia a las Juventudes Republicanas. Su referencia, el anarcosindicalista Ángel Pestaña. Y a mi padre le recuerdo pues siempre en casa. Mi padre era un padre omnipresente. Trabajaba aquí y era como su oficina. Tenía horario de oficinista, se encerraba a las 9, salía a las 2, comía, se echaba una siesta, volvía a trabajar, y esto era para mí, era como una especie de santuario. Por aquí ha pasado muchísima gente y todo el mundo pues se ha llevado prestado libros. Toda esta biblioteca estaba a disposición del que viniera. Cualquiera que viniera se podía llevar un libro. Julio de 1936 desata el drama del golpe de Estado fascista y sus consecuencias de miles de muertos, heridos y exiliados. Lera no lo duda y, como otros, se alista en el ejército republicano en defensa de la legalidad y la democracia. El trágico fin de la guerra le depara una detención y condena a muerte, conmutada por 30 años de cárcel, de los que cumplirá casi 9, saliendo en 1947. Entonces yo creo que tenía un buen concepto de sus compañeros, pero los veía frágiles y los veía... Toda su obsesión era la protección de los derechos para que la gente pudiera crear en libertad. La llamada de la literatura está por llegar. Encuentra hueco en prensa para esporádicas colaboraciones. Lee ávidamente y, en 1957, llega su primera novela, Los Olvidados. La literatura que Ángel María utilizaba para comunicarse como escritor era internacional, era sencillamente simple. Era decir las cosas con las palabras justas y de lo más fácil posible. Eso no tiene ningún secreto estilístico. Son los años de la novela del realismo social y en que Lera comienza a procesar literariamente su propia experiencia, además de su visión social y existencialista del ser humano, tal y como él percibe la convivencia a partir de su experiencia vital e intelectual. Lera está al mismo nivel que escritores de su momento, de su época, que optaron por contar el sufrimiento colectivo, pero al mismo tiempo con una exigencia estética importante. Y hay un momento en que él escribe sobre Buero Vallejo y dice que Buero sirvió al colectivo del que formaba parte para que superaran esa congoja tan dura que había sido la primera posguerra. Y Lera podría ser una figura ahora verdaderamente actualizada y actualizable. Se estabiliza la vida familiar. El matrimonio con María Luisa y la posterior paternidad de Ángel Carlos y Adelaida da a su mundo literario alicientes adicionales. No olvidará sus raíces alcarreñas. Cuando llegué a Madrid a estudiar Derecho, me encontré con Lera en los círculos de izquierda literarios, también en la tertulia Ínsula, que aparecía por allí, y a él me tomó mucho cariño porque yo era de Sigüenza. Le hacía mucha gracia que un chico de Sigüenza estuviera ahí en aquellos círculos de izquierda y tal con él. De ahí vino nuestra amistad. Y quiero demostrar mi cariño por aquella lucha que hizo por la situación de los escritores, que han pasado muchos años y seguimos en unas condiciones verdaderamente lamentables, pero eran mucho más lamentables en aquellos tiempos en que vivió Ángel María de Lera. Ángel María de Lera sustanció su filosofía vital no solo en la literatura, sino también en su quehacer cotidiano, en su compromiso y su afán de dar testimonio. La Asociación Colegial de Escritores en este último periodo ha tenido un lema que ha sido clave, una ACE para el siglo XXI. Y con eso creemos que hemos heredado y damos continuidad al mensaje que nos trasladó en la práctica con su labor y con su actuación. Ángel María de Lera defendió de una manera rigurosa los intereses y los derechos de los escritores, y yo creo que desde que él
aporta la creación de la Asociación Colegial de Escritores como principal fundador, pues yo creo que los escritores han tenido un sistema de protección mucho más riguroso que el que había con anterioridad. Y en este afán de dar contenido social al ejemplo literario, tras ganar el Premio Planeta, tomó como gran referencia la unidad de escritores y escritoras en defensa de sus derechos y su relación con la propia sociedad. Junto con compañeros y compañeras en aquellos primeros pasos, se empeña en la creación de una mutualidad de escritores y, tras la muerte de Franco, de la Asociación Colegial de Escritores de España, que entonces significó una gran aportación a aquella transición política y social. Fundó el Premio Ciudad de Águilas, ciudad en la que residió largas temporadas. En 1984, tras la publicación de Con ellos llegó la paz, fallece en Madrid. Paz, última palabra de su último título, es claro resumen de una vida. Y este año estrenamos ese premio. Es el mejor homenaje que le podemos hacer a Ángel María de Lera, porque en la medida en que el premio se vaya consolidando año tras año, estaremos recordándolo y homenajeándolo sistemáticamente. Ángel María de Lera y su generación son aún ejemplo de compromiso y literatura. Los escritores y escritoras jóvenes y los jóvenes lectores y lectoras tienen en él fuente válida de valores humanos y literarios.